Tribútale una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa mañana. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Estamos gozosos por estar aquí en nuestro campamento La Misión. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero felicitarles porque estar acá es una decisión sabia y beneficiosa para su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Estar acá también es una decisión inteligente. Porque quiero decir algo importante en esta mañana. El carnaval es una actividad que es para los pobres. Es para la gente pobre. El carnaval no es para los ricos. Ustedes no ven a los ricos carnavaleando. No ven a los Quelqueyé. No ven a los Arosemena. No ven a Stanley Mota. No ven a Nicolás González Revilla. Ven a Martinelli porque está en campaña. Pero el carnaval es una actividad hecha para los ricos generar más dinero y que los pobres sean más pobres. Así que si alguien se siente mal y triste porque no está en carnaval, quiero decirle que gracias a Dios usted tomó una decisión inteligente de estar aquí en su campamento para recibir del Señor, para darle gloria y para prepararse para la misión. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero empezar hablando en esta mañana haciendo referencia de que nosotros somos la corona de la creación. Somos los más importantes que Dios creó al ser humano. Dice la palabra que vio, que lo hizo, lo creó y que era bueno. Y no solamente que era bueno, sino que era bueno en gran manera. Dile a la persona que está a tu lado: eres bueno en gran manera. Somos personas, somos seres humanos con sentimientos creados para vivir en sociedad. El ser humano no fue creado para vivir solo. El ser humano no fue creado para vivir aislado. El ser humano no fue creado para vivir allá en la montaña solito. El ser humano fue creado para vivir en sociedad. Y como seres humanos nosotros nos desarrollamos familiarmente, profesionalmente. También somos hijos de Dios. Pero hay algo que yo quiero destacar en esta tarde, casi tarde ya, y quiero que me presten mucha atención. Que nosotros, a pesar de ser seres humanos, a pesar de ser seres con sentimiento, con familia, con trabajo, a pesar de ser hijos de Dios, somos instrumento. Repita conmigo: somos instrumento. Quiero que lo diga a la persona que está a tu lado: eres instrumento. Tócalo, míralo a los ojos y dile: eres instrumento. Sí, somos personas con sentimientos, con bondades, con virtudes, con defectos, con dones, con situaciones que lidiar día tras día, pero también somos instrumento. ¿Y cómo definimos un instrumento? Un instrumento lo definimos como cualquier objeto que se usa como un medio para alcanzar un fin. Voy a repetirlo. Un instrumento es un objeto que se usa como un medio para alcanzar un fin. Y podemos pensar en instrumento en cualquier objeto, pero trayéndolo aquí al plano musical, podemos pensar de que comúnmente los grandes artistas utilizan los mejores instrumentos. Quizás al iniciar la carrera musical, el artista, la persona que tiene el don, el talento, que va a desarrollar y va a hacer arte sobre ese instrumento, quizás empieza comprando el instrumento más baratito. Cuando uno empieza a aprender a utilizar un instrumento, uno empieza con lo más básico, con el más barato. Quizás el piano más barato. Quizás Jaime empezó con el piano que se soplaba, eso que venden en el chocho con aire.
cuando sopla sale la melodía, yo no sé. Pero a medida que uno va desarrollando, uno va aprendiendo, uno va utilizando y comprando mejores instrumentos. ¿Cuándo dicen amén? Para un artista, el instrumento es una de las cosas más importantes que tiene en la vida. Vea una entrevista de uno de los músicos más famosos que existe y él hablaba de la importancia de su instrumento, que hasta nombre le ponía. Hay gente famosa que le pone hasta nombre al instrumento. Esta se llama María, una guitarra. Le ponía nombre. Para el artista, el instrumento es casi su familia. No se lo toques. No se lo toques. No le toques un instrumento a un artista porque es peligroso. Voy a volver a decirle, usted es un instrumento. Voy a repetirlo. Tú que me estás viendo en este momento, eres un instrumento. Toca al que está a tu lado y dile, hey, eres un instrumento. El artista hace lo que sea por su instrumento. Ahora, nosotros somos instrumento para lo bueno o somos instrumento para lo malo. Nos podemos poner a pensar, en algún momento nosotros hemos sido instrumento para lo malo. Y yo me tengo que acordar cuando era chaval, como dirían en España. ¿Te acuerdas, Jaime, que hacíamos mucha travesura, no? Dice que no se acuerda, no se acuerda. Pero en algún momento nosotros hemos sido instrumentos para hacer algo malo. ¿Cuántos dicen amén? Haga memoria, claro. Aquellas maldades, aquellas escapadas, aquellas perdidas. Salía de la escuela y se iba al mall y después que para el cine. Y algunos hasta cubrían al amiguito, a la amiguita, que si mi mamá te llama le dice que estoy allá en tu casa estudiando. Instrumento para el mal. Tú creyendo que estás cuidando al amiguito, a la amiguita, que allá está la persona, el otro, la otra, pecando. Y somos instrumentos a veces para lo malo. Pero quiero que nos traslademos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 9. Y quiero destacar algunas cosas importantes. Hechos capítulo 9, verso 15 dice así, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor le dijo a Ananías, le dio un mensaje y le dijo, ve, porque ¿qué? ¿No están leyendo? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Voy a leerlo en la versión NBI que me gusta muchísimo más. Dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Decía anteriormente que somos instrumento, pero la palabra me dice a mí que después de Pablo haber hecho muchas cosas fuera de orden en contra de la iglesia, Jesús se le aparece, lo tumba del caballo, tiene una confrontación con él, lo deja ciego por un momento y se va Pablo a orar y Jesús se le aparece a Ananías y le dice, ¿sabes algo? Necesito que tú vayas. Eso está en el verso 11. Anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y he visto en una visión un hombre llamado Ananías, que eres tú. Entra y pon la mano sobre él para que recobre la vista. Eres instrumento escogido por Dios. Voy a repetirlo. Yo pensaba que usted iba a saltar. Eres un instrumento escogido por Dios. Voy a repetirlo. Hablaba de la importancia
de un instrumento musical para un artista, hasta nombre le ponen. Es caro, invierten, los artistas invierten mucho por ese instrumento, pagan lo que sea, porque saben que ese instrumento va a producir bastante, que nadie se lo toque. Ahora la Biblia me dice a mí que nosotros somos instrumento escogido por Dios. Y eso es lo primero que yo quiero destacar. Un instrumento por sí solo no funciona. Somos instrumentos, amén o no amén. Por sí solo tú no funcionas. Voy a repetirlo. El instrumento por sí solo no funciona. O funciona, pero de la manera quizás incorrecta. Es peligroso que alguien que no sea el artista le pueda dar un uso al instrumento, porque le va a dar un uso incorrecto. Cuando no estamos en manos del artista, corremos riesgos de que nos utilicen de una mala manera. Por eso es que hay gente que llega a nuestra vida que saca lo peor de nosotros. Lágrimas, odio, celo, envidia, resentimiento. Hay gente que ha llegado a mi vida que ha sacado la peor parte de mí. Y yo sé que hay gente que ha llegado a tu vida que ha sacado lo peor de ti. Porque eres un instrumento que le perteneces a alguien que te escogió, que se llama el Señor Jesús. Y cuando nosotros estamos en manos de gente incorrecta, sale lo peor de nosotros. Pero cuando estamos en manos de Dios, sale lo mejor de nosotros. Y yo pudiera hacer la prueba. Voy a tratar de que salga música de este instrumento. No tengo idea cómo es. Y puedo llamar a cualquiera de ustedes, pero lo intentaré. No soy experto en ese instrumento. ¿Ven la diferencia? El mejor artista, el experto en ti, Jesús de Nazaret, hace que de ti salga lo mejor. Cuando la persona incorrecta llega y trata de hacer algo contigo, sale lo peor. Pero cuando la persona que es experta en ti, y yo creo que el Señor Jesús es experto en nosotros, es aquel que nos formó desde el vientre de nuestra madre, es aquel que nos guardó y nos cuidó por 9 meses. Algunos estuvieron en peligro de muerte, en peligro de aborto, otros estuvieron en peligro de alguna enfermedad, pero el Señor te fue cuidando. Y en tu niñez, y en tu infancia, y en tu juventud, y en tu adolescencia, había alguien que es experto, conoce tu corazón, conoce tus sentimientos, conoce tus pensamientos. Él es experto en ti. Las madres a veces se dan golpe de pecho. Nadie conoce a mi hija mejor que yo. Hay alguien que la conoce mejor que tú, que se llama Jesús de Nazaret. El experto, el artista en cualquier instrumento. Solamente el experto puede sacar la mejor melodía de ti. Ahora hay algo que sucede con los instrumentos, que cuando empezamos a sonar bien y estamos en manos del artista, del experto en nosotros, ¿saben lo que pasa? Nos olvidamos de que somos solamente el instrumento.
Cuando Dios empieza quizás a usarnos o Dios empieza a sacar lo mejor de nosotros, algunos ya nos creemos autosuficientes. Algunos creemos que somos ya casi artistas, pero no, seguimos siendo instrumentos. Y ese es un peligro para las personas, porque no podemos olvidar de que somos instrumentos, somos el canal, no somos el protagonista. El protagonista es Él. Quiero ir rápidamente al libro de Isaías, capítulo 10, verso 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. El hacha. Se gloriará el hacha contra la persona que corta con ella. Se ensoberbecerá, o sea, de soberbio, la sierra contra el que la mueve, como si el báculo así como el de Goku, los que veían Goku, como si el báculo levantase al que lo levanta. No podemos olvidarnos jamás, en ningún momento, como instrumentos de Dios, de que nosotros solamente somos el canal, de que nosotros solamente somos el instrumento. El hacha no le puede decir al que lo agarra: ¿sabes qué? Sin mí no puede funcionar. Negativo. Porque el hachador puede buscar otro hacha y usarlo, pero la hacha necesita de alguien que la empuñe para que pueda funcionar. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y Jesús mismo lo entendía, y Jesús sabía, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Decía: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria de Dios. Y era Jesús el Hijo de Dios, y tenía tamaña humildad. Nosotros no podemos olvidarnos que somos instrumento de Él. Y si hay alguien que olvidó en algún momento que era instrumento de Dios, era Saúl. Saúl se le olvidó que era instrumento de Dios y creía que él mismo por su propia fuerza podría reinar. Y le decía a Samuel cuando lo desechó: hey, Samuel, pero aunque sea, ven conmigo al pueblo para que yo pueda hallar gracia delante de los ojos de ellos. Jamás le importó con Jehová. Jamás le importó con aquel que lo puso. Se olvidó Saúl que él era el instrumento de Dios. Y esa es la diferencia con David, que David entendía que él solo era el instrumento, por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos instrumentos de Dios hay aquí? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Levanten su mano los que quieren ser instrumentos de Dios. El Señor va a empezar a usarte, pero necesita disponibilidad. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Ahora, por ser instrumento de Dios, hay una demanda para con nosotros de parte del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Dice, présteme mucha atención acá: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, esto está interesante, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por ser instrumento de Dios hay una demanda sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que Dios está pidiendo para con cada persona que es instrumento suyo?
¿Sabe lo que Dios está pidiendo por acá con cada uno de ustedes en esta mañana? Consagración. Repite conmigo, consagración. Repite conmigo, consagración. Es que yo no me escucho a los que están acá. Repite conmigo, consagración. Sí, es que no lo dicen quizás porque no entendemos el término. ¿Qué es consagrar? Consagrar es separar algo. Algo que es el uso exclusivo de Dios. Y nosotros podemos leer en Levíticos 27, podemos leer en Esdras 28 y podemos leer casi en todo el Antiguo Testamento cómo los utensilios que eran utilizados en el templo o los instrumentos que eran utilizados por los sacerdotes eran instrumentos que consagrados a Dios. O sea que eran para uso exclusivo de Dios. Y esa es la demanda que Dios pone para con nosotros, para que podamos ser instrumento de honra. ¿Cuántos dicen amén? No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al que nos escogió. Y no importa lo que haya pasado en el camino, y no importa lo sucio o extraviado que tú te sientas en este momento, y no importa las tentaciones que tú estés viviendo fin de semana tras fin de semana, los errores que estés viviendo fin de semana tras fin de semana, tú sigues siendo un instrumento de Dios. Aunque quizás te caíste, te ensuciaste, te embarraste de algo, el maestro puede llegar, te puede levantar, te puede limpiar y dice: estás separado para mí. Y es hermoso lo que dice el texto. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor continuamente quiere usar instrumentos. El Señor continuamente quiere usar personas. El Señor continuamente quiere usar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Instrumento de honra. Pero muchas veces nos dejamos utilizar por cualquier persona o nos dejamos utilizar por el enemigo. Y se nos olvida que hubo alguien que nos escogió. Yo necesito decirle a ustedes en esta mañana de que ustedes son instrumento escogido por Dios. Voy a repetirlo: eres un instrumento escogido por Dios. Tu actualidad, tu momento actual no define lo que tú en verdad significas. La temporalidad del mundo, las modas, los placeres del mundo no definen la decisión que se tomó desde el cielo por ti. Y yo necesito que ustedes entiendan en esta hermosa mañana que usted es un instrumento escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que entienda una segunda cosa. Quiero que entienda que todo instrumento tiene un fin, un objetivo, un propósito. Voy a repetirlo. Todo instrumento tiene un fin, un objetivo, un propósito, una misión. Todo instrumento, solamente lo cree uno. Todo instrumento tiene un fin, tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una misión. Todo instrumento tiene un fin, un objetivo, un propósito y una misión. Y quiero leer algo hermoso. El verso 15 dice: ve, porque ese hombre es instrumento escogido. Repita conmigo: instrumento escogido. El término que utiliza aquí el apóstol para hablar de instrumento escogido es el término skeuos. Repita conmigo: skeuos. Parece como Skywalker, pero no. Skeuos. ¿Qué significa el término skeuos? El término skeuos significa herramienta, instrumento, utensilio, arma que sirve para equipar. Pero aquí hay una definición que me encanta, que es el término que lo traduce la interlineal, y es el término vaso de elección. O sea, vaso escogido. O sea, vaso escogido por Dios.
Y esto indudablemente me hace pensar y trasladarme a 2 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Alguien que me acompañe brevemente y lo lea. 2 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Alguien que tenga voz de trompeta que lo comparta en esta hermosa mañana. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 6 y 7. ¿Qué dice? Con voz de mando. Somos un instrumento que contiene algo especial. Dice la palabra que tenemos un tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Vaso, el mismo término que utiliza Pablo Lucas cuando redacta, cuando dice instrumento escogido, habla de vaso de elección. Tenemos un tesoro en vasos de barro. En un restaurante, lo que vale es lo que tiene el vaso adentro. Lo valioso es lo que el vaso tiene adentro. No importa cómo se vea el vaso, lo importante es lo que ese vaso tiene adentro. Y la palabra me dice a mí que nosotros tenemos un tesoro adentro. O sea, somos un instrumento de Dios, pero somos un instrumento que contiene un tesoro. Somos un instrumento que Él escogió con algo, pero que tiene un tesoro. O sea, que somos un depósito de algo que es de parte de Dios. Ahora, Hechos 9:15, ¿qué sigue diciendo la palabra en Hechos 9:15? La palabra dice: ve, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Somos instrumentos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Instrumentos que Él escogió con un propósito. Y si había alguien que entendía que era un instrumento de Dios, era David. David entendía que en todo momento representaba a Dios, no se representaba a él mismo. En el momento en el que David está llegando al campamento y que está Goliat gritando tantas cosas en contra de Jehová y en contra del pueblo, David dice: ¿pero este quién es? ¿Quién es este filisteo incircunciso que está amedrentando a los escuadrones del Dios viviente? Jehová necesitaba un instrumento. ¿Cuántos dicen amén? Jehová necesitaba a alguien que diera la cara. Jehová necesitaba a alguien que se creyera que había sido escogido para algo. Y ¿saben algo? Los más capacitados, los varones de guerra, la gente que había entrenado, la gente que tenía el arma, no era capaz de enfrentar a Goliat. Pero sí era capaz de enfrentarlo uno que entendía que representaba al Rey de Reyes. Yo necesito que en esta mañana usted entienda que usted no está representando a cualquier persona, no solo está representando a su familia, a usted mismo, un partido político, sino que donde quiera que te metas, tú estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. David entendía que él representaba a Jehová. Por eso él le dice: vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? Vengo contra ti en el nombre de Jehová. No vengo en mi propio nombre. No vengo con mi propia fuerza. Vengo porque hubo uno que me está mandando. Hermanos y hermanas, somos instrumentos de Dios para la misión. Donde quiera que nos metamos, representamos a Dios y su reino. Estaba allá en Llanoñopo, allá arriba en Casa del Rayo. Y muy amablemente nos atendieron y nos dieron comida. Y yo digo, tenemos que orar por esta familia. Y empezamos a orar por esa familia, a bendecir a esa familia que amablemente nos abrieron las puertas y nos dieron comida sin conocernos. Y dejamos bendición ahí. No bendición mía,
sino la bendición de Dios. Porque donde quiera que tú te metas, tú representas al Rey de Reyes. No es solamente en la iglesia, no es solamente cuando estás caminando evangelizando, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Tienes que entender que eres instrumento de Dios para la misión. Y David lo entendía. Lo de David era hermoso, porque Jehová miró su corazón. Jehová miraba cuando estaba allá en la montaña, allá donde no estaban sus padres ni sus hermanos. Allá cuando se aparecía el león y se aparecía el oso, David se embolillaba por las ovejas. Y Jehová estaba mirando eso. Yo me imagino que Jehová miraba a David y decía: si este muchachito da su vida por estas ovejas, este muchachito, ¿qué no hará por mi pueblo escogido? Este muchachito, ¿qué no hará por mi nombre? Este muchachito, ¿qué no hará por lo que yo amo y deseo prosperar? El detalle es que el cristiano de hoy se le olvida que donde quiera que se meta representa a Dios. El cristiano de hoy se le olvida que donde quiera que está es instrumento de Dios. Y está sucediendo algo y muchas veces los cristianos miran para ver quién va, quién es, quién, oiga, oran, recogen la persona que se cayó. Te toca a ti. Por eso eres instrumento de Dios. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios en esta mañana? ¿Cuántos entienden que son instrumentos de Dios para cosas grandes? ¿Cuántos entienden que son instrumentos de Dios para cosas poderosas? ¿Cuántos entienden que cuando quiera que se metan no se representan, sino que representan al Señor? Tu vida, tu tiempo, tu cuerpo no es tuyo. Voy a repetirlo. Tu vida, entre comillas, tu tiempo, entre comillas, tu cuerpo, entre comillas, no es tuyo, sino que le pertenecen al Señor, porque eres un instrumento escogido por Dios. Eres un instrumento escogido por Dios. Y vamos a ir cerrando. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Creo que en manos incorrectas, nosotros como instrumento, de nosotros no ha salido lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero en las manos del Rey de Reyes. ¿Recuerdan cuando estaba la alimentación de los 5,000? Había aparecido por ahí Andrés con solamente 5 panes y 2 peces. Y se lo presenta a Jesús y le dice: esto no le va a dar de comer a ese montón de gente. Pero cuando llega Andrés y se lo pone en las manos de Jesús, dice que todo empezó a multiplicarse. Porque las cosas en las manos de Jesús se multiplican. Porque las cosas en las manos de Jesús son bendecidas. Porque tu vida en las manos de Jesús es bendecida. Porque tu vida en las manos de Jesús es próspera. Porque tu vida en las manos de Jesús es gozosa. Porque tu vida en las manos de Jesús hay alegría. Pero lejos de Jesús, somos un instrumento que utiliza el enemigo. Pero estando en sus manos, somos un instrumento que tiene mucho potencial. Quiero que te pongas en pie en esta mañana. Quizás Pablo no era el mejor instrumento o un instrumento digno. Quiero que estés ahí, levantes tu mano ahí donde estás. Quizás Pablo no era el mejor instrumento para ese momento, o no era un instrumento digno. Pero ¿saben cuándo se volvió digno Pablo? ¿Saben cuándo nosotros nos volvemos dignos? Muchos de los que estamos aquí en esta silla nos sentimos quizás indignos, pero nosotros nos volvemos dignos cuando Jesús nos dice:
ven acá. Cuando Jesús te mira y te dice ven, en el momento que tú empiezas a caminar hacia Él, tú te vuelves un instrumento digno.